Es necesario que la iglesia conozca al Padre. Amén. En verdad, amados hermanos, existen muchas prédicas de cómo solucionar problemas. La Biblia, hermanos amados, es un libro muy hermoso que tiene muchos misterios. Y tú puedes ahí en la Biblia, por medio de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, encontrar y ser respondido de grandes cuestionamientos que tú puedes tener. Pero ¿sabes para qué está la Biblia? ¿Sabes cuál es el objetivo principal de la Biblia? El objetivo principal de la Biblia es la revelación de la presencia de Dios sobre la tierra. El objetivo principal de la palabra de Dios es conocer al Padre. Di conmigo, el objetivo principal de las Sagradas Escrituras es conocer al Padre. Pero muchas veces hay muchas personas, creyentes de años, que no conocen cómo es el Padre. Es necesario conocer al Padre. Es necesario conocer cuál es el pensamiento de nuestro Padre, porque cuando conocemos a nuestro Padre de esa forma, Él va a guiarnos por sus caminos buenos. Amén. ¿A qué vino Jesucristo aquí a la tierra? ¿Cuál es la razón? A salvar, pero antes de la salvación vino a mostrarnos quién es el Padre. Antes el pueblo le decía... Antes el pueblo le decía al Padre, le decían Dios nada más. Dios nomás le decían Dios, Adonai. Pero vino Jesucristo con la revelación diciendo mi Padre que está en los cielos. Y la gente se molestaba. ¿Cómo es posible que le digas tu Padre? Es que es mi Padre, yo he estado con Él, yo vengo con Él. Y aquellos que me reconocen como hijo de Dios, ustedes también serán los hijos del Padre. Y bendito sea el Señor. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy día somos hijos. Hoy día somos hijos de un Padre glorioso, un Padre santo, un Padre que hace maravillas. Jacob fue cambiado su nombre, fue cambiado su linaje por Israel. Jehová el Todopoderoso, el Magnífico, puede cambiar nuestras generaciones, y lo hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo en el derramamiento de su sangre, en la pasión, al entregar su cuerpo, al entregar su alma y su espíritu. Él lo hizo en maravillas. Él es único y santo y verdadero. Él es glorioso. Te invito a abrir el libro de Malaquías capítulo 3. Necesito que conozcas el pensamiento del Padre. Necesito que conozcas la voz del Padre. Dile conmigo, Padre amado, quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. Realmente el mundo, como dice su palabra en Romanos, los hombres por el pecado no quieren conocer al Padre. Pero los hijos de Dios quieren conocer al Padre. La palabra en Malaquías capítulo 3. Bendice el Señor, dice el Todopoderoso, y se expresa. Di conmigo, el Padre se va a expresar sobre los tiempos finales. El Padre está con un pensamiento que no te imaginas. Mira, dice la palabra de Dios. Y vendré a vosotros para juicio, dice. Seré pronto testigo contra los hechiceros. Malaquías capítulo 3, versículo 5 en adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor. Capítulo 3, versículo 5.
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra ¿quiénes? Contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. Bendito sea el Señor. Yo, Jehová, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo he dado mi pacto, dice, para no destruirlos, sino guardarlos. Y yo he dado mi palabra, pueblo mío, para no destruirte y estar contigo hasta el fin del mundo. Por eso no han sido destruidos, porque yo he dado mi palabra. No han sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Bendito sea el Señor. Di conmigo, el Padre ama a los hijos. El Padre ha dado su palabra de guardar a su iglesia. No va a consumir a la iglesia, pero di conmigo, sí va a consumir al mundo. Eso sí va a acontecer. Amados hermanos, di conmigo, los hijos de Dios guían su vida por la palabra de Dios. Los hijos de Dios guían su vida por la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero poner este punto bien claro. En las congregaciones hay creyentes y hay discípulos. Repito, en las congregaciones hay creyentes y hay discípulos. ¿Cómo es eso, hermano Javier? Hermanos, tú dices a todo tipo de persona que está en la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí creo en Jesús. ¿Crees en la palabra la palabra de Dios? Sí creo en la palabra de Dios. Pero no congregan, no leen la palabra de Dios. Ellos caminan así. Pero creen. Sí creo. ¿Crees que hay un sol en el cielo? Sí, sí creo que hay un sol. Pero más allá no hacen nada. Pero también en las congregaciones hay discípulos. Di conmigo, en las congregaciones hay discípulos. Los discípulos son los llamados por Jesucristo. Los discípulos en su corazón tienen el anhelo de leer la palabra, tienen el anhelo de llevar su vida con mucha prudencia dentro de los caminos de la palabra de Dios. Quieren conocer al Padre a través de la palabra de Dios. Quieren conocer a Jesús a través de la palabra de Dios. Quieren conocer al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Oran. Los discípulos oran. Los discípulos buscan de Dios. Los discípulos tienen un líder. Los discípulos son guiados dentro de una comunidad eclesiástica. Ellos son los discípulos. En cambio, los creyentes no. Los creyentes no les interesa congregar. A los creyentes no solamente ven por ellos nada más. Pero di conmigo, los discípulos se preocupan por el reino de Dios. Los discípulos oran por sus hermanos. Y bendito sea el Señor. Cuando escucho yo los testimonios de mis hermanos, hermano, estamos orando por tal persona. ¿Cómo está? Hermano, ya se está. ¿Cómo estamos orando? Y estamos orando entre hermanos, buscando la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Eso es comunidad eclesiástica. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿cómo es esto? Hay creyentes y hay discípulos. Date cuenta que cuando Cristo predicaba había multitudes creyentes, pero ¿cuántos discípulos? Pocos.
Hoy te pregunto, ¿eres tú un creyente o eres un discípulo? ¿Tú has venido al camino para ser creyente o para ser discípulo? La palabra de Dios nos enseña a nosotros, conforme Mateo 28, 19, en su bendita palabra dice, vamos a aquí la escritura, en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, alabado sea el Señor. El Señor habla claramente de lo que quieren las congregaciones. Di conmigo, la iglesia es una asamblea de discípulos. De discípulos. Es por eso que en el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced creyentes. ¿Dice? Dice, id y hacer partidarios de la iglesia. ¿Así dice? Ir y hacer personas que busquen suerte en las congregaciones, a ver qué les pasa. No, dice hacer discípulos a todas las naciones. En la iglesia es un lugar que forma discípulos. Alabado sea el Señor. Los discípulos tienen sus horarios de clase. Los discípulos tienen sus horarios de congregar, de ayunar unánimes. Los discípulos buscan de Jehová su Dios y son instruidos los discípulos para que Jehová resplandezca y florezca sus hogares. Porque el reino de Dios es tu hogar. Repito una vez más, Jehová quiere gobernar y reinar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Jehová quiere darte las armas poderosas para que tú puedas gobernar sobre tu casa, sobre tu familia. No te está dejando desamparado. Toda la herramienta del reino de Dios es para fortalecer tu comunión con tu familia. Y tu familia puede estar llena de la presencia de Dios. Y tú seas la puerta del cielo a tu familia. Y tú bendecirás y se levantará otro y otro y otro de tu familia. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio del amor.